Contacto Estudio y tenemos la oportunidad de conversar con el economista jefe de Ecoanalítica. Él es Luis Arturo Bárcenas y nos va a explicar un poco sobre las tensiones que se vienen registrando en el mercado cambiario local y sobre los crecimientos, la estimación que tienen para Venezuela en lo que queda del año 2022. Bienvenido. Gracias. Mira, sí, ciertamente lo que estamos viendo en los días recientes del mercado cambiario, yo creo que responde a dos cosas. La primera, esa aceleración de pagos por parte del gobierno. Creo que el gobierno ha tenido que adelantar pagos, sobre todo a la nómina pública, a ciertos proveedores, un poco impulsado por esas presiones sociales, esas protestas que hemos visto, sobre todo en el área de educadores, por un repunte de la inflación local, afectada por los factores externos, cómo la crisis Rusia-Ucrania está afectando el precio de los alimentos, el precio de los insumos, y eso cómo incide en la vida del venezolano. Entonces, esa presión ha elevado el interés del gobierno por generar más bolívares o inyectar más bolívares a la calle. Lo ha hecho en un entorno donde lamentablemente el Banco Central no previó del todo esa inyección, en un entorno donde el Banco Central está está reportando un menor flujo de divisas, precisamente por lo que está pasando a nivel externo, como Rusia, las relaciones con Rusia probablemente esté afectando el cobrar el petróleo y el obtener recursos para inyectar a la economía, y ante ese mayor flujo de bolívares y esa menor circulación de divisas, no queda más sino esperar que el tipo de cambio suba, porque la gente en un entorno donde no confía en su moneda va a usar la compra de divisas como cobertura. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es precisamente la expresión de la poca credibilidad que tiene el venezolano frente a su moneda, ¿no? Y esto es un punto que va a seguir jugando un papel fundamental en la perspectiva de crecimiento de Venezuela. Nosotros pensamos que, a diferencia del gobierno, la economía probablemente no crezca más allá del 10% este año, y eso tiene que ver, por un lado, por las debilidades que aún persisten en materia petrolera, pero también por los altos costos que enfrentan las empresas privadas en materia de importaciones, de fletes, y lo que enfrentamos los hogares en materia de precios, pero también en materia de financiamiento. Yo creo que eso va a ser un punto importante a la hora de seguir ponderando cuánto puede crecer la economía venezolana en lo que resta de año. Bien, eran palabras del economista jefe de Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas, quien también fijaba posición sobre lo que viene sucediendo en los últimos días con el alza del tipo de cambio. Con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Natalie Strubinger. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, advirtió que el Ministerio Público aplicará sanciones a los comerciantes que utilicen una tasa del dólar que no sea la oficial. En una publicación en su red social Twitter, donde indicó que el Ministerio Público diseñó un plan nacional que busca sancionar a aquellos comercios que no tomen como referencia la tasa de cambio oficial emitida por el Banco Central de Venezuela. En este sentido, anunció que fue imputado un comerciante en el estado Anzoátegui por el delito de especulación, identificado como Eber Enrique Piña Bermúdez, el cual se negó a facturar con la tasa del Banco Central a un cliente a quien también agredió verbalmente. En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional fue aprobada en primera discusión la ley de potestades tributarias de los estados y municipios que conforman el país. Con el objetivo de acabar con lo que calificaron como un caos tributario y establecer una sola estrategia nacional en los distintos sectores económicos del país, como lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este jueves, durante el encuentro parlamentario, se aprobó en su primera fase el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios de toda Venezuela. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, afirmó que los tributos, impuestos, tasas e ingresos que establecen los gobiernos regionales y locales desde los últimos 4 años experimentan procesos desordenados de la economía del país. Aquí tenemos una situación absolutamente irregular con municipios y gobernaciones que establecen tributos, tasas, impuestos que son prácticamente prohibitivos, pero adicionalmente en muchas ocasiones duplican la carga tributaria que ya está establecido y cuya facultad es exclusiva del gobierno nacional. Nosotros estamos obligados a reordenar el sistema tributario nacional, reordenarlo de acuerdo a los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución, rigen nuestras leyes y determinan el desarrollo de la revolución bolivariana.
Luego de ser aprobada por mayoría calificada, la ley fue remitida a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Social, instancia que prepara el informe para la segunda discusión del proyecto. En otro sentido, la sesión extraordinaria inició con la aprobación por unanimidad del proyecto de acuerdo a propósito del sensible fallecimiento del arquitecto venezolano Fruto Vivas, a quien le rindieron homenaje rememorando su vida y labor a través de una exposición de las obras que realizó en toda Venezuela y en presencia de sus familiares. Jefferson de Almeida, Globovisión. En el estado Zulia, 70% de la actividad comercial se desempeña en la economía informal, lo que representa una dificultad para el sector privado. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Francois Galetti. François Galetti instó a los comerciantes informales a formalizar su actividad e iniciar el pago de tributos en función a su capacidad que permita fortalecer la economía. No se puede mantener el rumbo completo de la economía de una ciudad, sobre todo en estos momentos que no recibimos o que los municipios, la gobernación no recibe mucho situado del gobierno nacional, sin una contribución no únicamente de las pocas empresas formales que todavía están, sino de todo el universo de las empresas que desempeñan actividad económica. Si supera el comercio formal, no en las áreas industriales, que son pocas en Maracaibo, pero en las áreas del comercio puede ser hasta el 70% de la actividad que es informal. Entonces, lógicamente eso perjudica los comercios establecidos. Con relación a la posibilidad de reabrir la frontera colombo-venezolana, considera que es necesario a pesar de algunas ventajas que tiene la industria del vecino país con Venezuela. Nosotros entendemos que en muchas áreas la industria colombiana tiene más fuerza que la Venezuela. Nosotros no pretendemos unos subsidios exagerados, pero sí en ciertas áreas puntuales habrá que tener cuidado. A propósito de los tributos municipales, esperan seguir estableciendo acuerdos que permitan atender las necesidades del municipio y las capacidades de todas las empresas. Desde el estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Y el primer crucero con turistas europeos, luego de 15 años, llegará el próximo 13 de enero al puerto internacional de Guamache, isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Así lo informó el ministro para el Turismo, Ali Padrón. Padrón precisó que así se inaugura la temporada de cruceros y se rompe el celofán de las medidas coercitivas unilaterales que impidieron por muchos años la llegada de cruceros desde Europa. Asimismo, añadió que la embarcación es alemana, pero saldrá de